Bueno, pues en esta mañana vamos a compartir acerca del Espíritu Santo y la palabra empieza con una pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Porque yo escucho todavía la voz de Jesús gritando por las calles: ¡esperad! ¡Esperad la promesa! ¡Esperad la promesa de mi Padre que oísteis de mí! Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y sigo escuchando su voz, porque su voz sigue clamando por medio de su palabra y de su Espíritu. Esperad la promesa. En Hechos 1, 4 y 5, precisamente nos recuerda esto. Jesús llevaba 40 días repitiendo a todos sus seguidores, todos sus discípulos, estas palabras. Jesús había muerto, Jesús había resucitado y se pasó 1 mes y medio recordando a sus discípulos: esperad la promesa recibida. No tenían que esperar a que se restaurara el reino de Israel, ni debían esperar venganza o justicia humana ante situaciones que estaban viviendo. Tampoco debían esperar seguir con la misión de Jesús con sus propias fuerzas, porque resulta que Jesús se iba a ir y se lo dijo. Así que le dijo: esperad la promesa de mi Padre para poder seguir con mi misión en la tierra, porque yo me voy. No sabían dónde iba a ocurrir, no sabía cómo, en qué momento iba a ocurrir. Tampoco sabían realmente qué es lo que iba a pasar, porque todavía no se había manifestado la persona del Espíritu Santo de esta manera. Solo sabían que Dios le había dado una promesa y que iba a hacer lo que había prometido. Y entendieron que esa promesa iba a ser la respuesta a su real necesidad. ¿Y tú qué es lo que estás esperando en esta mañana que Dios haga en tu vida? ¿Eres consciente de cuál sea la mayor necesidad para tu vida espiritual? Que te va a capacitar para enfrentar cualquier tipo de situación y para hacer todas las demás cosas que son parte de tu vida. Porque la respuesta no va a ser recibir un gran llamado, ni encontrar el poder para hacer milagros y prodigios, ni que Dios haga justicia en medio de una situación de tu vida. Lo que debes esperar que ocurra, porque es tu mayor necesidad, es ser lleno del Espíritu Santo, porque esto lo cambiará todo en tu vida, dentro y fuera. Así que vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué es lo que te ha prometido que va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Ahora, hoy hablamos del Espíritu Santo y en la palabra leímos acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo desciende? La Biblia presenta el día de Pentecostés, que ha sido ese día en el que se ha manifestado, ha descendido el Espíritu Santo. Pues en ese día la iglesia, las personas que habían creído y que estaban esperando en esa promesa, estaban todas reunidas, como lo estamos nosotros ahora aquí en un mismo lugar, esperando la promesa, reunidos en oración, esperando la visitación de Dios, el cumplimiento de sus palabras. De hecho, el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa. Y cuando Juan el Bautista habló de que Jesús iba a bautizar, dijo que lo iba a hacer en espíritu y ¿cómo?
fuego. Lo podéis decir, no estamos diciendo palabrotas. En Espíritu Santo y fuego. Eso lo leemos en Mateo 3:11. Y eso hizo en el día de Pentecostés. Dice la palabra que aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los presentes, Hechos 2, 3 y 4. Y todos fueron llenos de Espíritu Santo. ¿Fueron llenos de qué? ¿De qué? De Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas. ¿Qué fue lo que hicieron? Hablar en lenguas es la evidencia inicial que debemos esperar cuando somos bautizados y llenados del Espíritu Santo. Y como pentecostales es lo que creemos con la Biblia en la mano. Y la idea de que sabemos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo a través de una convicción interna no tiene base bíblica. Puede ser tu opinión, pero no tiene base bíblica. ¿Me entendéis? Hay evidencias que nos hacen seguros de que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Puedes recibir una visitación, puede que el Señor te toque en un momento específico, puedes que te bendiga, pero decir que has sido lleno del Espíritu Santo y bautizado por su Espíritu, debes de esperarte esa manifestación evidente, audible. De hecho, si leemos en Hechos 2, 1, 4, del 1 al 4, vemos en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, hubieron 3 fenómenos sobrenaturales. Un viento recio, de repente, la aparición de lenguas como de fuego y el hablar en lenguas nuevas. Pero los primeros 2 fenómenos solo habían sucedido antes de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Solo el tercer fenómeno, el hablar en lenguas, es considerado como el resultado directo e inmediato de la llenura del Espíritu Santo en ellos. Y es interesante, importante notar que esta fue la misma experiencia para todos los 120 que estaban reunidos en ese lugar. Pero es que algunos piensan que eso solo ocurrió ese día y que era para ese tiempo y solo ese día. Pues no. Porque este fenómeno no ocurrió solo ese día. Hechos 10, 43, 48, nos encontramos en casa de Cornelio. Y ahí se ha manifestado el mismo fenómeno, hablar en lenguas nuevas y glorificar a Dios. Tanto que dijeron, wow, también a los gentiles ha dado Dios esto. Hechos 19, del 1 al 7, nos encontramos en Éfesos. Y los discípulos fueron bautizados. Y dice la palabra que la evidencia fue que hablaron en lenguas nuevas y profetizaron. Es la evidencia que debemos esperar. El mismo Jesús lo dijo en Marcos 16, 17, cuando nos da la gran comisión. Jesús dijo, y hablarán nuevas lenguas los que creerán. Podemos notar la importancia en recibir el bautismo en el Espíritu Santo, en que Pablo, en cuanto llega a los Efesios, la primera pregunta que les hace es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Imaginarse que hay un grupo de personas que se convierten aquí en Rota y de repente pues estamos teniendo una reunión en una casa, felices de que se han salvado. Pero de repente llega Pablo y dice, vale, pero ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de creer? La misma urgencia que encontramos en Hechos 8, del 14 al 16, donde leemos que los apóstoles, después de que habían sabido que los samaritanos se convirtieron, se ha convertido un grupo de personas, Pedro, Juan, venga a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Es algo importante, es algo urgente, es algo necesario ser llenos del Espíritu Santo después de creer en Jesús.
Es algo más que la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es algo más de ese sello del Espíritu Santo que Dios da a cada hijo y que le da ese sentido de pertenencia. Es algo más ser lleno del Espíritu Santo que estás esperando. Jesús le dijo, es necesario que lo recibáis. Es necesario que me vaya y que mande al Espíritu Santo. Es necesario. El Espíritu Santo se ocupará de hablar a vuestras vidas. El Espíritu Santo os guiará. El Espíritu Santo os dará dirección. El Espíritu Santo hablará a vuestros corazones. El Espíritu Santo os dirá lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo cambiará vuestra vida. El Espíritu Santo os dará fuerza. El Espíritu Santo os dará poder, os dará sabiduría. Seréis empoderados para que podáis seguir con la misión. Y cuando viene el Espíritu Santo verdaderamente en nuestra vida, recibimos el poder para ser testigos de Dios. Este es el fin. El fin de la llenura del Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas, no es poder desarrollar dones, es encontrar el poder y el valor y la dirección para hablar de Dios a las personas. Esa es tu misión, esa es mi misión, esa es la misión de la iglesia. Y mientras tanto el Espíritu Santo, claro que nos santifica y nos transforma. Cuando cantamos santo, estamos reconociendo la santidad de Dios, pero a la vez el yo pecador, que necesita ser santificado cada día. Estamos diciendo, tú eres santo, yo quiero ser santo, santa como tú. Así que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, es lo que hace. Nos llena de su presencia, nos llena de ese fuego y nos llena de su poder para que podamos predicar Cristo a la gente. Amén. Ahora, ¿qué significa Pentecostés hoy? Bueno, ayer tuvimos una entrevista ahí en Sevilla. Pues como me meten en todos los fregados, pues me encontré ahí con otros pastores contestando algunas preguntas. Y me vino bien porque prácticamente hoy iba a hablar acerca del Espíritu Santo, así que algo pues lo estuve preparando, aunque ahí no pude dar mucho contenido, pero aquí sí lo tengo para nosotros. ¿Qué significa Pentecostés hoy? Si estamos hablando de que cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros como fuego, ser pentecostal en el día de hoy significa vivir en ese fuego, vivir bajo el poder que viene de lo alto, que se sigue derramando sobre todos los hijos de Dios que quieren recibirlo. Vivir en ese fuego significa tener una relación constante con el Espíritu Santo, puesto que antes de recibir el poder, he recibido a una persona, la persona del Espíritu Santo. Antes de pensar en el poder que Él me da para hacer su obra, debo de ser consciente de que la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, vive dentro de ti y dentro de mí. Nos hemos convertido en su casa. Él habita dentro de nosotros, Él nos habla. Él nos da dirección. Él vive dentro de nosotros, nos bendice, nos aconseja, nos consuela, nos transforma, nos purifica, se entristece cuando hacemos las cosas mal y nos llena de gozo y de paz cuando estamos en su voluntad. Es un espíritu de autoridad, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor de Dios. Y es un constante de cada día, porque el Pentecostés no puede ser solo una experiencia de un día. Debemos
de convertirlo en un nuevo estilo de vida, porque vivimos en una etapa distinta de la historia del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, antes de la manifestación de la tercera persona de la Trinidad, como ocurrió en el día de Pentecostés, todos sabemos que el Espíritu Santo descendía en momentos puntuales sobre personas específicas para capacitarlas, para cumplir con ciertas misiones en momentos concretos de su vida, para hablar en nombre de Dios, para dirigirse y dirigir al pueblo de Dios, inclusive para hacer algo milagroso, pero no vivían dentro de ellos como hoy lo experimentamos tú y yo. Así que para los que han experimentado lo que ocurrió en el día de Pentecostés, empieza otro tipo de vida. Otro tipo de vida espiritual, en la que vivimos en esa llenura de la presencia de Dios cada día, o así deberíamos de vivir. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, nos convertimos con Él en uno. Nos convertimos en uno, hay intimidad. Somos capacitados en cada momento. Nos enseña, nos ayuda a superar nuestras inseguridades, nuestros temores, las tentaciones. Cuando no sabemos cómo hacerlo, ¿cuántas veces yo tengo que subir al púlpito y en ese día pues no estoy segura? Estoy luchando. Y entonces digo, Espíritu Santo, ayúdame tú. Ahora, ayúdame tú. Y entonces el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros, meros instrumentos para cualquier cosa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando le buscamos, simplemente para poder distinguir su voz, simplemente para poder ser conscientes de lo que nos está diciendo y de lo que está haciendo en nuestra vida. Debemos pasar tiempo con Él, ¿verdad? Debemos pasar tiempo con el Espíritu Santo. Debemos dejarnos quemar en nuestras impuridades por ese fuego que ha descendido sobre nosotros, y debemos de ser llenados por ese poder que ha sido derramado para capacitarnos para ser hijos e hijas de Dios en este mundo, bajo su influencia, bajo su poder. Porque vivir en la intimidad, yo no sé qué relación tenéis con el Espíritu Santo cada uno de vosotros. Hay gente que dice, yo no lo entiendo, yo no lo escucho, mi Dios no me habla, yo hablo la palabra, no entiendo nada. Yo solo sé que si mi hijo o mi hija empieza a hablar bajito en medio del silencio en esta habitación, o incluso hablando todo el mundo, y escucho a mi hijo o mi hija diciendo, mamá, yo distingo su voz. Porque es lo que pasa cuando vivimos en intimidad con alguien. Somos capaces de distinguir su voz en medio de mucho barullo, en medio de mucha confusión, en medio de muchas voces que cada día gritan en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestro alrededor. Sabemos discernir la voz del Espíritu Santo si pasamos tiempo con Él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos habla, nos guía. Debemos ser sensibles para escuchar la voz de Dios. De hecho, una de las cosas que el Señor le reclama a los falsos profetas, lo comentaba el miércoles, precisamente es esto. Y lo leemos en Jeremías 23, 22. Si hubieran estado en mi secreto, ¿dónde tenían que estar? En mi secreto, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero escuchadme, hermanos, esto no es solo para los profetas, esto es para cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios nos está hablando en esta mañana. Si hubieras estado en mi secreto, no en el tuyo, en el mío,
En ese lugar secreto que yo creo contigo, donde soy yo el que abra mis secretos contigo, donde soy yo el que abre el corazón contigo, donde soy yo el que revela mis pensamientos a tu vida para que sepas cuál es mi voluntad y cómo soy yo. Si hubieras estado en mi secreto, habrías actuado diferente, habrías tomado otra decisión, serías otra persona, habrías exhortado al pueblo, habrías dado una palabra de dirección. Porque podemos tomar decisiones humanas creyendo que Dios nos lo ha dicho, pero no nos lo ha dicho. Éramos nosotros que en nuestro secreto le hemos dicho a Dios lo que queríamos. ¿Os ha pasado? ¿Y cuántas veces ponemos en boca de Dios cosas que no ha dicho? Dios me ha dicho. Y los resultados dicen que no era Dios que te lo había dicho. Éramos nosotros, porque no estuvimos en su secreto. Así que necesitamos experimentar la llenura del Espíritu Santo viviendo cada día con el Espíritu Santo, haciéndonos sensibles a su voz, a su persona y a su obra. Y tú sabes, ¿no? El espiritual discierne las cosas del espíritu, inclusive cosas que se pueden estar haciendo. Una persona espiritual, no espiritualoide, espiritual dice esto no es de Dios. Hacernos uno con Él, haciendo de lo extraordinario de Dios algo ordinario. Tiene que convertirse en algo normal el escuchar la voz de Dios. Tiene que convertirse en algo ordinario de nuestra vida, discernir la voluntad de Dios. Tiene que ser algo normal, orar y haber una respuesta. Ver enfermos que se sanan, ver gente que se convierte, ver los dones que se desarrollan. Tiene que ser algo normal, no nos debe de sorprender. ¿Me entendéis? Porque el ser pentecostal no se puede convertir solo en una experiencia de un día. El 8 de abril de 1000 no sé, hablé en lenguas. ¿Y qué? Si todo se ha quedado en un día histórico, no era ese el propósito de lo que el Señor quiso hacer en nuestra vida. Tiene que convertirse en una forma de vida, porque no puedo ser la misma persona después de que el Espíritu de Dios ha entrado dentro de mí y me ha llenado y mi copa rebosa, que si le estoy adorando necesito arrodillarme o llorar o saltar o expresar incluso con mi cuerpo, porque es tanto lo que tengo dentro que no puedo controlarlo. Pero no se trata solo de los fenómenos que acompañan un acontecimiento, sino que se trata de las consecuencias de una experiencia divina que se convierte en una vida con Dios. Ahora, eso me lleva a una pregunta, porque para vivir de esa manera necesito depender de Dios, ¿verdad? ¿Cómo me hago dependiente del Espíritu Santo? ¿Cómo me hago dependiente del Espíritu Santo? Seguro que ya estáis pensando en algo cada uno. Yo cuando escucho esta pregunta, la escuché, ¿cómo me hago dependiente del Espíritu Santo? A mí no me sale una respuesta, me sale otra pregunta. ¿Y por qué necesito hacerme dependiente de Dios? Porque, hermanos, si estamos hablando de la obra de Dios, no se puede servir a Dios sin Dios. No se puede hacer la obra de Dios sin Dios. Jesús lo dijo y lo leemos en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Es que sin mí, nada podemos hacer. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y yo digo, sin ti nada puedo hacer. Dependo de ti, Señor. Solo en Él podemos ser
y podemos hacer. Sin su Espíritu nada podemos hacer. Y si piensas que puedes hacerlo sin la llenura del Espíritu Santo, estás demostrando que verdaderamente lo necesitas. Fue necesario enviar al Espíritu Santo. Y es necesario que cada uno de nosotros hoy reciba y viva en esa llenura. Porque es lo que nos pone carga también para testificar. Porque el propósito último del Señor es que salgamos de estas 4 paredes. Yo estoy bien aquí, me encanta. Disfruto con vosotros. Hay experiencias incluso bonitas y la bendición de Dios cuando se reúne su pueblo juntos. Pasan cosas que a veces en casa uno no vive porque es la iglesia reunida junta, adorando a su Padre, a su Salvador, a su Rey. Pero hermanos, si no tenemos cargas por las almas perdidas, no estamos llenos del Espíritu Santo. No eres pentecostal. Ayer mismo lo compartieron los diferentes pastores en la entrevista. Y fue algo radical escucharlo, pero nos confrontó. Nos confrontó. Estaba justamente el pastor a mi lado, a mi derecha, cuando lo dijo. Yo dije, wow, es verdad. No estoy viviendo como una persona pentecostal, si no estoy compartiendo el evangelio a las personas, porque para eso he sido llenada de Espíritu Santo. Porque necesitaba el poder para testificar acerca de Él. Amén. Así que si no tenemos carga por las almas, necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve, nos vuelva a llenar y nos ponga interés. Eso significa depender de alguien. Depender de alguien, cuando uno dice, es que esta persona tiene una dependencia emocional de su novio, de su novia, de su marido, ¿lo habéis escuchado? O incluso de los amigos. Tener una dependencia, ¿qué significa? Pues significa que no sé tomar decisiones sin que esté mi marido al lado o que mi marido lo apruebe. No sé estar en un lugar sin que esté mi marido a mi lado y me acompañe. O me siento insegura como persona. Todo lo que crea una dependencia, sin Él no puedo hacer nada y sin Él no soy feliz. No voy a cenar con una amiga porque si no está Él no soy feliz. No voy a hacer otra cosa porque no puedo si no está conmigo. Eso es tener dependencia de alguien. ¿Tienes esa dependencia del Espíritu Santo? De que no puedes hacer nada sin Él. Y no eres feliz si Él no es el todo de tu vida. Si no aprueba todo lo que tú quieres. Todo lo que tú pides, todo lo que estás pensando y en cualquier lugar donde vas. Y me hago dependiente del Espíritu Santo esperando en Él. Esperando en su llenura, esperando en sus respuestas, esperando en su obra, esperando. Y hasta que no me hables, yo no muevo un paso. Si tú no estás conmigo, Señor, yo no sigo. No hago las cosas y luego te pido que las bendigas. Te digo, ven conmigo y juntos vamos a hacer proyecto. Calculamos bien los gastos y edificamos en tu voluntad. Porque lo que se edifica en Dios tiene bendición y vida eterna. Amén. Así que abrazamos una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir, que es la de Dios, y la hacemos nuestras. Y así como el Espíritu Santo quiere que caminemos, así caminemos. Así como el Espíritu Santo quiere que hablemos, así hablamos. Así como el Espíritu Santo quiere que obramos, así obramos. Ahora me dice que me quede en el desierto sola buscando, lo hago. Ahora me dice que me levante y que me impulse para hacer lo que me está pidiendo que haga. Eso hago. Porque Él va a estar conmigo en la soledad y en la multitud, en el secreto y en lo público. Pero para ello hace falta conocer al Espíritu Santo y pasar tiempo con Él. Aprender a discernir su voz
Y también tener el corazón dispuesto a hacer. Porque podemos ser muy buenos oidores con unas orejotas muy grandes, pero luego no tenemos el corazón dispuesto, no somos hacedores. Ayer se predicaba en Pentecostés, la iglesia no falta de fuerza, sino de disposición. No nos falta la fuerza, no nos falta la provisión, nos falta la disposición en hacer lo que el Espíritu Santo nos pide en cada momento. Para ser dependiente del Espíritu Santo, además, creo que debemos ser conscientes de nuestras limitaciones. Tengo que identificar mis debilidades y mis limitaciones y reconocer que esto, sin Dios, no lo puedo hacer. Tu obra no la puedo hacer. Pastorear sin ti no puedo. Me quemo, me canso, meto la pata. ¿Ya lo hago yo de por mí? Y así en cada área de nuestra vida, hermanos. Sin Él nada podemos hacer. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida, porque podemos encontrarnos a buscar muchas estrategias humanas y poca dirección divina. O a tener mucho conocimiento de la palabra, pero poca sabiduría de Dios. O ejercitar cosas con nuestras fuerzas, sin darle lugar al poder de Dios. Y eso pasa en nuestra vida. Así que solo una cosa es necesaria, y hay que escogerla entre muchas cada día, como Marta y María. Y es estar a los pies del Maestro, para que su Espíritu Santo nos hable, nos refresque, nos guíe, nos consuele si lo necesitamos, sane nuestras heridas, nos abrace y nos diga: sigue adelante, yo te esfuerzo, yo estoy contigo, conmigo todo es posible. Y también me hago dependiente del Espíritu Santo, hermanos, siendo humilde. Nos hacemos dependientes del Espíritu Santo siendo humildes y manteniendo la misma actitud ante Él, tanto en el fracaso como en el éxito. Porque necesitamos depender de Dios cuando nos caemos y cuando Dios nos está levantando. Siempre necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios, recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es por su misericordia, su gracia, y es por esa esperanza que seguimos adelante y lo entregamos todo a Él. Nos hacemos dependientes del Espíritu Santo cuando le entregamos toda nuestra vida a Él. Y cuando todo de nosotros está rendido, entonces nos damos cuenta que Él nos sustenta cada día. Y esto da pie a la última pregunta. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque quizás nos estamos preguntando, vale, tengo que depender de Dios, tengo que vivir el pentecostalismo todos los días en mi vida, pero ¿qué significa ser lleno de Dios? ¿Hablar en lenguas todo el tiempo? ¿Estar todo el tiempo diciendo, bara? Es una evidencia de que Dios te ha llenado, pero eso no significa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa vivir una relación constante con la persona del Espíritu Santo y convertirnos en un vaso que sigue rebosando cada día de su presencia, y de nosotros fluye la sabiduría, fluye el amor, fluye el perdón, fluye el poder, fluye el amor por las personas y las ganas de predicar de Cristo a la gente. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, a rebosar, borrachos,
perdidos del Espíritu Santo. La palabra compara al Espíritu Santo con el vino y a la llenura del Espíritu Santo con la ebriedad. Y nos habla de un vino nuevo que tiene que ser derramado en odres nuevos, que se disponen a ser quebrantados, rotos, moldeados, llenados para dar de beber a otros. Porque con la llegada del Espíritu Santo se habla de una nueva relación con Dios, un nuevo nacer en el Espíritu y una nueva manera de vivir bajo el efecto del vino, bajo el efecto de la presencia de Dios en nosotros, bajo la influencia de esa persona que vive dentro de nosotros. Y es algo que no podemos controlar. Y no quiero decir que nos ponemos locos, porque ser lleno del Espíritu Santo no se convierte en caerme, que puede pasar, en reírme, que puede pasar, en llorar, que puede pasar, sino que hay un fuego dentro de mí, decía Jeremías, que dije no voy a hablar más en su nombre, pero hay algo dentro que me quema y no me puedo callar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo y no poder controlar las ganas de hablar de Jesús. En ese sentido no lo podemos controlar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando estamos un poquito contentitos, decimos lo que hay en el corazón. Las mejores peleas y las mejores declaraciones de amor. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lo que hay dentro de ti va a salir. Y si estás lleno del Espíritu de Dios, va a salir el Espíritu de tu boca. Sus palabras, su persona. Y Él es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Nos dice 2 de Timoteo 1:7. Así que esto es lo que tienes que esperar. ¿Qué tienes que esperar? Amor. ¿Cómo? Amor. Eso es lo que tienes que esperar de ti. Aunque seas inseguro, aunque seas frágil, aunque tengas vergüenza, aunque te sientas torpe, aunque te cuesta perdonar, si el Espíritu de Dios vive en ti y estás lleno de Él, de ti va a salir poder, amor y dominio propio, que te van a capacitar para vivir todas las situaciones de tu vida. Vencer la vergüenza, las inseguridades, encontrar el valor para compartir el Evangelio, amar y perdonar al que está a tu lado y tomar decisiones en dominio propio, controlando nuestro mundo interior para reflejar a Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo en acción en nuestra vida para discernir, cumplir con la visión del reino para estos tiempos. Y termino diciendo, si me puede acompañar, que ser lleno del Espíritu Santo también significa caminar en unidad. Caminar en unidad. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Hay llenura en tu vida en cuanto a la comunión fraternal? ¿Hay llenura en tu vida en cuanto a tu relación con la iglesia, con el cuerpo? ¿Tu vida refleja la llenura del Espíritu Santo en tu manera de relacionarte con la iglesia, en tu manera de hablar acerca de la iglesia, en tu manera de vivir con la iglesia, en comunidad? Porque el Espíritu Santo descendió en el contexto iglesia, no descendió solo con unos pocos en su casa, no. En el contexto iglesia, el Espíritu Santo es el vínculo de la unión y descendió para que la iglesia junta pudiera hablar de Dios. Así que parte de la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo se va a ver en cómo vivimos la vida de iglesia. Y a todos nos cuestan cosas a veces. Yo sé que he ofendido muchas veces a muchas personas, queriendo sin querer, pero también he tenido que perdonar muchas cosas
que me han hecho, que me han dicho, que no me han dicho, que no me han hecho. Pero es que la iglesia no se trata de mí ni de ti. Se trata de Jesús, que ha muerto para que fuéramos iglesia, que ha resucitado y ha enviado el Espíritu Santo para que podamos seguir haciendo iglesia, predicando acerca de Él en amor, en perdón y en poder. Ninguno de nosotros puede ser lleno del Espíritu Santo, incluso dar una profecía un día, tocar un instrumento, servir en algo en la iglesia, pero no ser uno con el cuerpo. Estás desarrollando una función, pero no estás viviendo en la llenura. Porque el Espíritu Santo, cuando descendió porque estaban unánimes orando. Y se muestra en medio de la unión. Así que en esta mañana, hermanos, me gustaría que pudiéramos todos juntos analizarnos a nivel personal ante Dios, en cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo, si lo hemos recibido. Si no hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, pues proponernos buscarla y esperarla como lo esperaron ellos. Y luego reflexionar en cómo vivimos nuestra vida comunitaria. Es si verdaderamente soy pentecostal en mi manera de vivir iglesia, aquí dentro y fuera. Reflexionemos cómo es nuestra vida fuera. ¿Verdaderamente vivo lleno del Espíritu Santo? ¿Tengo todas estas ganas de hablar de Dios a la gente? ¿O mi vida cristiana se limita dentro de estas 4 paredes? Y ahí fuera soy buena persona, pero de aquí nunca sale el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en mí, me da poder, me da valor, me da amor. Y el problema es la indiferencia que se crea dentro de nosotros cuando no vivimos en la llenura. Porque el hombre es egoísta. El hombre en su naturaleza es autosuficiente. Pero el hombre en Dios es humilde, es dependiente, reconoce su fragilidad, recuerda de dónde Dios la ha sacado y ama su venida. Y no quiere verse solo en el cielo, quiere verlos a todos con Él. ¿Eres tú esa iglesia? ¿Soy yo esa iglesia?